gracias al Centro Riojano aquí en Madrid por dejarnos estas estupendas dependencias que no son sino la embajada que tenemos los riojanos en la capital del país. Dar las gracias también a las personas que van a llevar este acto y que les tenemos que no solo dar las gracias, sino casi una genuflexión. Andrés Pascual, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Yo no digo que colaborar porque es todo lo contrario. Andrés Pascual es Rioja Alta, es Rutas del Vino y además hoy forman una pareja estupenda con José Ignacio Junquillo. Es un verdadero lujo contar con vosotros. Es sinónimo de que hay alguien que quiere compartir ese momento contigo, que quiere compartir ese instante contigo. Porque ¿sabéis cuál es el mejor vino? El mejor vino es el compartir. Y en la ruta de la Rioja Alta compartimos todo lo que tenemos. Entonces, podría cerrar con un verso de Lorca que decía: me gustaría ser todo vino y beberme a mí mismo. Pero como somos riojanos, hoy somos riojanos, porque así nos sentimos todos en este rincón maravilloso, pues prefiero cerrar con un verso de Gonzalo de Berceo, que era un monje que nació precisamente al lado de San Millán del monasterio, en el que profesó como monje en su día y que es considerado el primer poeta de los primeros escritores en lengua castellana. Quiero hacer una prosa en román paladino, en el cual suele el pueblo hablar con su vecino. Y aunque no soy tan culto como para escribirlo en latino, bien valdrá, como creo, un vaso de buen vino. Así que salud a todos, bienvenidos a nuestra tierra y os esperamos con los brazos y el corazón abiertos. Muchísimas gracias. Empezamos, como os decía, con el primer vino que tenemos servido. Bodegas Veronia. Bodegas Veronia está en la localidad de Ollauri. Para que os hagáis una idea, recoge 900 hectáreas cada año, cerca de 5 millones de litros es lo que elabora cada año. Ahora además está en un proyecto de sostenibilidad donde han creado una bodega nueva absolutamente espectacular, que tuve la oportunidad de verla la semana pasada. Es uno de los grandes grupos de Rioja, perteneciente a González Díaz, los dueños del famoso Tío Pepe, que seguro que os suena, y en manos de Matías desde hace ya muchísimos años. Es una bodega que elabora habitualmente vinos muy comerciales, los vinos que vemos casi en cualquier restaurante y casi en cualquier lineal del mundo. Como os decía, es un modelo necesario, es un modelo que quizás ahora, sobre todo en estos foros, no lo tenemos tan de moda, pero yo creo que merece la pena. En esta ocasión, lo que me he permitido traeros es uno de sus vinos más originales. Es un Mazuelo Reserva. Creo que es el único Mazuelo que se elabora como reserva en la denominación de origen calificada Rioja. Para que os hagáis una idea de esta variedad de uva, solamente existen unas 2.000 hectáreas en La Rioja. Es muy peculiar, es muy sensible al oídio. Quizás un poquito corta en aromas, pero tiene una expresión brutal en boca. Necesita una alta integral térmica muy importante. Ese recorrido del tiempo de la maduración para conseguir la maduración fenólica es muy importante que se cumplan las horas de sol que necesita. Y bueno, en este caso lo que tenemos es una maceración prefermentativa, seguida de una fermentación controlada, 24 meses de barrica, 3 años en botella y sale al mercado. Como veréis, es un vino muy varietal, muy de la casta. Sale al mercado en esas condiciones, como os decía. Lo vais a ver muy comercial, pero yo creo que tiene una gran sensibilidad. Y como os decía, la magia de esta cata, de esta experiencia gastronómica que vamos a tener ahora, es que Andrés nos va a hacer un comentario sobre el modelo de bodega, que como decimos, todos son importantes, todos son necesarios. Hola, soy Andrés Pascual, soy escritor, conferenciante, formador con mis programas de bienestar corporativo, de felicidad en la persona y en la empresa, y estoy encantado una vez más de estar en este centro riojano que considero mi casa, no solo como riojano, sino como cualquier persona que pasa por este entorno maravilloso. Lo que he querido transmitir hoy es el espíritu de una tierra como es la Rioja Alta, la ruta del vino Rioja Alta, que he vivido desde crío, pero que un día comprendí que era tremendamente especial y única cuando empecé a escribir mi primera novela sobre la zona, Merced de un dios salvaje. Siempre había visto las bodegas centenarias, siempre había visto los fenómenos que allí se desarrollan, estas nubes que caen por la Sierra Cantabria, estos estorninos que forman figuras en el cielo, las cepas
que son pues como la raíz de todos aquellos que vivimos en la zona, pero nunca había reparado que era algo fascinante hasta el momento en el que no me puse a describirlas como escritor. Mis libros están impregnados de vino al igual que toda mi vida, ya que para los riojanos el vino no es algo que solo se bebe, sino que también se vive. Pero mis dos últimas novelas es mi pequeño legado a mi tierra y al mundo y a nuestra cultura del vino, ¿no? A Merced de un Dios salvaje es la parte más tradicional del vino, con las bodegas centenarias, los calados llenos de oscuridad, de silencio, y El beso del ángel, la parte más sofisticada del enoturismo, con una bodega urbana que yo sitúo en Logroño. Bueno, he tenido la fortuna de recibir algunos premios, pues el Premio Urano de Crecimiento Personal, por El oso, el tigre y el dragón, el finalista del Premio de Novela Ciudad de Torrevieja hace muchos años con El compositor de Tormentas, o el Premio Alfonso X el Sabio de Espasa, de Planeta por Taj, ¿no? Que es la novela en la que describo la construcción del Taj Mahal. He sido músico toda mi vida, desde crío empecé a tocar el piano con 7 años, hice solfeo, la carrera de piano hasta sexto, la abandoné un poquito antes de terminar y luego empecé a tocar con grupos, con bandas de pop y de rock, estuve grabando discos con Sony, haciendo giras, mientras estudiaba Derecho. O sea, desde que acabé la carrera, abandoné la música profesional, la he mantenido siempre como un hobby, pero sobre todo ha calado en cada acto de mi vida, ¿no? Yo cuando escribo pienso en melodía, pienso en armonía y sobre todo pienso en ritmo narrativo. Bueno, para mí el dar una conferencia sobre la ruta del vino Rioja Alta es un regalo, porque yo me dedico a dar conferencias, la puedo dar a una farmacéutica, a una empresa tecnológica o a cualquier otro tipo de corporación, pero el hablar de algo que me sale tan adentro como es el vino, no en sí el caldo que está dentro de la copa, sino toda esta cultura que nos impregna cada uno de nuestros instantes, los más grandiosos y los más cotidianos, pues como digo, es un regalo. En La Rioja se respira creatividad porque el vino es una obra de arte y como tal está siempre innovándose, ¿no? Está siempre buscando dar un paso más allá. Al final decía en la conferencia que los riojanos, los bodegueros, los viticultores se consideran seres incompletos, en el sentido de que van siempre intentando dar un pasito más allá para superarse, ¿no? Y las vides son el mejor ejemplo de esa superación, ¿no? Que nacen en un terreno muy, podríamos decir, desastroso para el cultivo, pero son capaces de proyectar sus raíces hasta lo más profundo para coger esas gotitas de mineral que convierten el vino en algo único. Bueno, pues el último libro que escribí, posiblemente el siguiente, son ensayos más dirigidos a mis charlas, a las conferencias sobre crecimiento personal, sobre bienestar, pero mis dos últimas novelas espero que sigan mucho tiempo más ahí arriba porque no solo hablan de mi tierra, sino de esta cultura fascinante, ¿no? Salieron en su día en tapadura, ahora acaban de salir en bolsillo, con lo cual todo aquel que quiera sumergirse en este universo literario y vitivinícola riojano, pues puede hacerlo muy facilito, que casi le cabe el libro aquí para llevárselo a la playa, a la nieve o donde quiera. Y por último, ¿qué te ha parecido estar aquí en la Casa del Centro Riojano de Madrid? Bueno, para mí presentar aquí cualquier cosa es una maravilla. Presenté aquí mi novela El haiku de las palabras perdidas, presenté aquí mi novela El sol brilla por la noche en Cachemira también, y presenté, como no, mi primera novela riojana, Merced de un Dios salvaje, con lo que cuando digo que me siento como en casa no es una forma de hablar. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Sí, además es un poco lo que estabas comentando, Andrés, tener en cuenta que nuestras grandes marcas, por ejemplo, Bodegas Campo Viejo está dentro de la ruta del vino de Rioja Alta, Bodegas Veronia, Bodegas Ramón Bilbao, al final son grandes marcas que son las primeras que pusieron Rioja en el mercado, son las primeras que se atrevieron a salir a comercializar y también, no nos vamos a engañar, por el presupuesto del que disponen son capaces de hacer este Veronia Mazuelo Reserva que tenemos aquí, que habréis notado seguramente. No os quiero hacer una cata explicativa. Ya se podía beber, ¿no? Sí, ya estamos aquí charlando tomando una copa de vino. Bueno, una pues, copa de vino en la mano, el ¿verdad? salud que antes no hemos podido con Gonzalo de Berceo, bien valdrá una copa de buen vino. ¡Salud! Muy bien, pues yo me llamo Félix Caperos, soy alcalde de Casa de la Reina y también, a la vez que alcalde de Casa de la Reina, estoy en la Junta Directiva de Rutas del Vino. Representamos las Rutas del Vino de Rioja Alta y nuestro municipio se encuentra al lado de Haro, en la Rioja Alta. Es un municipio de 1.400, 1.200 habitantes que está en el corazón de nuestra zona más referenciada del vino, en la desembocadura del río Oja, junto al Ebro, y bueno, pues fundamentalmente nos dedicamos a la agricultura, al enoturismo, al sector servicios. Y dentro de Rutas del Vino pues estamos más de 115 empresas de todo tipo, bodegas,
restaurantes, casas rurales, hoteles, de todo tipo, y somos ahora mismo pues, un elemento muy pujante en lo que tiene que ver en el turismo. Bueno, fundamentalmente nosotros presumimos de tener un entorno natural precioso, porque estamos en la desembocadura del río Oja, que da nombre a La Rioja. Asimismo tenemos un monasterio de la Piedad, un convento del siglo XVI maravilloso, patrimonio. Tenemos muchas casas solariegas, donde tenemos Marqués de Pobes, Vargas, Marqués de Vargas, Pelayo de la Mata, que es un elemento muy dinamizador de la zona, pero tenemos otras casas solariegas. Tenemos un puente que une Castilla con La Rioja para vender el vino desde el siglo XIX, y sobre todo tenemos también un elemento pujante que son los restaurantes. Tenemos La Vieja Bodega, por ejemplo, tenemos Lumbre, que son dos de los mejores restaurantes de La Rioja Alta, pero tenemos otros también. Estos son de alto nivel, digámoslo así, pero que ahora mismo nos están dando un nombre absolutamente maravilloso. Entonces, tenemos naturaleza, tenemos patrimonio, tenemos vino y enoturismo. Esa es un poco nuestra mejor definición. Sí, bueno, Jorge es un hombre estupendísimo, un extraordinario en relaciones públicas, pero sobre todo en un restaurante que se come bien, se come extraordinariamente bien. Yo mismo estuve el sábado y el domingo estuve en Vieja Bodega. Dos de los mejores restaurantes de Rioja Alta están en Casa la Reina y presumimos de ello. Todas las bodegas de Haro, que está únicamente a 6 kilómetros, suben a comer a Casa la Reina. Digamos que Haro, Casa la Reina, Santo Domingo y Ezcaray es la milla de oro del turismo de Rioja Alta, pero mucho más. Luego tenemos San Vicente, tenemos Briones, tenemos Cuzcorrita, en fin, tenemos muchísimos municipios, Sajazarra, Briñas, perdón. Pero bueno, nosotros apostamos por el turismo y apostamos por la calidad. Y luego somos riojanos hasta el tuétano, el último municipio que desemboca el río Oja, Rioja. Sin duda, el centro riojano para nosotros es un lugar muy importante, es nuestra base de operaciones en Madrid, en la capital del estado, ¿no? Entonces, Rioja Alta tiene mucho que ofrecer al resto de España y a Madrid. Vino, como os decía, somos la concentración de bodegas centenarias más importante del mundo, está en Haro, está en Rutas del Vino, Rioja Alta. El conjunto patrimonial que tiene Rioja Alta es una brutalidad, con un puente romano en Ciuri de 2000 años de antigüedad, con un monasterio de la Piedad de 500 años, el único inaugurado por un papa, junto a la Almudena de Madrid, solo que con 500 años de diferencia. Juan Pablo II inauguró la Almudena en el siglo XX y en 1522 Adriano VI, el tutor de Carlos V, el emperador, inauguró el monasterio de la Piedad. Si a vino, si a arte le sumas comer bien y beber bien, pues el binomio y la ecuación es magnífica y nosotros la tenemos. Nosotros invitamos a todo el mundo y a todos los riojanos que pasan por esta magnífica embajada. Y entonces me comprometo con el presidente del Centro Riojano de Madrid, ir al ayuntamiento y decir, bueno, pues aquí está el Centro Riojano de Madrid y visitar pues todo eso que nos dice, la ruta del vino. ¿Puede ser? Sin ninguna duda, si nosotros hemos venido a la Embajada de La Rioja, pues claro que el Centro Riojano puede venir a su casa, que es Casa la Reina. Además nosotros nos llamamos Casa la Reina, entonces es un lugar donde recibimos a todos como si fuera una reina. Por cierto, estos días va la reina de España a Haro y a toda nuestra zona, con lo cual no solo será bienvenido, sino que cursamos invitación. Más siendo el presidente José Antonio Ruz Pérez Caño, que es de Haro, ¿no? Pues bueno, eso todavía más. La Rioja Alta es un emblema y Haro para nosotros es nuestra referencia. Es así, nos llevamos extraordinariamente bien y puede venir y estaríamos encantados. ¿Qué le ha parecido presentar aquí encuentros con rutas del vino Rioja Alta en el Centro Riojano de Madrid? Pues la verdad es que yo tengo que revelar que es una sorpresa para mí, una sorpresa a medias, porque yo conocía de referencias de muchos años el Centro Riojano, pero es la primera vez que he venido hoy aquí. Me ha parecido un sitio magnífico, con unos profesionales con la copa de un pino, un lugar que todos los riojanos deberíamos conocer y me parece que hay que potenciarlo, de verdad. Os doy la enhorabuena y a los gestores. Hace poco, como decía, Pelayo de la Mata, que es un enamorado de este centro riojano y
el marqués de Vargas, pues me decía que aquí se estaban haciendo las cosas bien y lo he comprobado. Pues muchas gracias por estar y haber visitado nuestra casa. Pues muchas gracias. Concretamente, el primer vino que tenemos aquí, este Moraza Garnacha, viene de dos fincas, de la Utrera y la Caseta. La bisabuela de Yanire, de la actual propietaria, la actual gestora de la bodega, bueno, la actual gestora con sus primos, sus padres y cualquier primo lejano que se acerque por allá a echar una mano, porque todos son bienvenidos, ¿verdad? Era de Ábalos, heredó estas fincas, además eran 9 hermanos, es la única que quedó viva, con lo cual tenía un gran patrimonio porque no tuvo que repartirlo entre los hermanos, estamos hablando de hace un montón de años. Suelo arcillo calcáreo, predomina el calcáreo. Ese efecto Foehn que nos enseñaba antes Andrés tiene la peculiaridad precisamente que nos decía él: los aires fríos del norte llegan, golpean contra la sierra de Cantabria, hacen un efecto contrario que mantiene las nubes al otro lado de la montaña, y eso nos permite que este viñedo siempre tenga una brisa. Eso al final lo que hace es que el viñedo esté perfectamente oreado, con lo cual es mucho más complicado que se pudra. Siempre es muchísimo más sano. Para que os hagáis una idea, esta viña, la parte más alta tiene que estar en espaldera, precisamente porque se le rompían absolutamente todos los pámpanos. Entonces la manera de tener la espaldera es que lo sujeta y hace el viñedo mucho más sostenible. En que en vuestras visitas a la ruta del vino de Rioja Alta no solamente catéis vinos, no solamente vayáis a los mejores restaurantes, no solamente vayáis a los mejores hoteles, sino que os perdáis por los pueblos, disfrutéis de tomar un vaso de vino en cualquier tasca, en cualquiera de nuestros pueblos, un chato de vino exactamente como se dice en la zona, y disfrutéis de hablar con los agricultores. Hay que reivindicar ese cosecherismo, esa valoración del viticultor más apegado a la tierra, el que vive allá durante todo el año, el que vive allí ahora y cuando el vino no se vendía tan fácil y cuando las cosas estaban muy complicadas. Que no hace tantos años, que no se nos olvide, que las cosas estaban mucho más complicadas para el mundo del vino y también para la Rioja Alta, ¿no? Como os decía, me comentaba Yanire que los sarmientos para esta viña, para este graciano, los consiguió su padre a través de un amigo suyo, de una cuadrilla de siempre, de toda la vida, de los que tomaban los vinos, que le dijo que tenía un graciano muy bueno y le dijo: pues déjame unos sarmientos porque estos del Consejo Regulador me han dicho que tengo que quitar la viura porque tengo mucho blanco y que tengo que plantarlo de tinto y no me da la gana plantar tempranillo, voy a poner graciano, porque eso sí, cabezones también son mucho, ¿eh? Cabezones también son mucho. Ya te decía antes, el renque, claro, 20 años de abogado vitivinícola a la espalda. O sea, no he discutido yo renques que me decían, aunque me deje la herencia, pero ese no se pasa al centímetro. Entonces lo puedes ver desde el plano de conflicto, pero yo creo que hay que verlo desde el plano de pertenencia. Decir, vamos a ver, es que moriría por ello, igual que moriría por un hijo, o que moriría por mi mujer y por mi marido, ¿no? Porque sienten que son ellos, o sea, que cada pedrusco de los que hay por allí o cada trozo de tierra seca son ellos mismos. Es que al final el honor y la dignidad de estas personas, para ellos está siempre muy vinculado a la tierra. Eso es magia, están absolutamente unidos a la tierra, ¿no? Como os decía de este graciano, lo injertaron en su viura porque no le daba la gana plantar tempranillo, que él decía que ya tenía suficiente. La vinificación se ha hecho en un depósito muy pequeño, es espectacular, ¿no? La vinificación se ha hecho en un depósito pequeño de acero inoxidable, ha sido fermentación espontánea. Lógicamente esta bodega nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, siembra levaduras. Es todo fermentado tradicional, sin sembrado de levaduras, con lo que nos viene del campo, ¿no? Hace en el depósito de vinos la fermentación y posteriormente envejece durante 6 meses en 2 barricas que mínimo tienen 20 años. Las tiene además específicamente para eso, para que simplemente sea un envase, no le aporte los tonos de la madera, porque al final, si os fijáis, eso es común en los 2 vinos, lo que se busca es fruta, es casta y zona, casta y zona. Ella lo que quiere es tener su vino de la zona alta de la Sonsierra. Me parece un ejemplo que habría muchos más, porque lo mismo que Moraza, tenemos un montón de viticultores por toda aquella zona, sobre todo la Sonsierra, Briones, Villalba, cualquiera de nuestros pueblos, todo el valle de Najerilla es un esplendor de viticultores haciendo con unas garnachas viejísimas, quizás la zona donde tenemos las mejores garnachas de Rioja y lógicamente de la ruta del vino de Rioja Alta, están desde San Asensio hasta la imagen que enseñabas antes de Cordovín y Badarán. Yo todos los años, cuando me paso en invierno por aquella zona, cuando vas entre Cordovín y Badarán y te fijas hacia el San Lorenzo, la imagen nevada es absolutamente impresionante. Y no sabéis la magia que es ir un día entre semana, que casi no hay coches, aparcas, sales del coche, apagas el motor y te quedas un rato mirando el paisaje. Lo que tenemos en la copa
es el vino Zaco, Viñazaco, viñedo singular de Haro. Es el primer viñedo singular que nace en esta comarca tan peculiar de Haro y es un vino además del barrio de la Estación. Como todos sabéis, la historia la conocéis, os la adelanto en 2 frases, pero la conocéis todos. El barrio de la Estación es la mayor concentración de bodegas centenarias que existen en el mundo. Es un auténtico privilegio cualquier día entre semana acercarte allá a tomarte unos vinos, directamente, en cualquiera de los wine bar que tienes, a tomar unos vinos en el sitio donde se hace el vino y que además todos ellos tienen 150 años, ¿no? Pues como os decía, hace esos 150 años, el barrio de la Estación de Haro, de aquella... aquel ferrocarril del norte que unía con Madrid con San Sebastián, los industriales vizcaínos decidieron que no se querían quedar apartados, montan el tren que iba de Bilbao a Castejón y justo enlaza con Haro. En Haro hacen un apeadero donde tenían los almacenes de coloniales habituales y de estos almacenes de coloniales, por culpa o gracias a la filoxera, los negociantes franceses que deciden marcharse a muchísimas zonas del mundo. Estuvieron en el norte de Italia, estuvieron en Huesca, estuvieron en otras zonas de España y se vinieron al barrio de la Estación de Haro, ¿no? Lo que entonces ya se empezaba a conformar como el pequeño barrio de la Estación de Haro. Compran esos almacenes de coloniales simplemente para almacenar los vinos que iban comprando en todo el corredor del Ebro. Para eso además utilizaban este ferrocarril que les unía desde Haro con Castejón, ¿no? Cuando ellos deciden marcharse, fundamentalmente porque el gobierno francés decide subir los aranceles y que volviesen a su tierra para seguir elaborando vinos allá, esto lo empiezan a comprar, bueno, pues industriales vascos en algún caso, los antiguos emigrantes hacia Sudamérica que volvían ya con dinero y empiezan a comprar bodegas de Haro y se monta el moderno barrio de la Estación de Haro, moderno hace 150 años, ¿no? Y por eso lo tenemos como esta peculiar. Dentro de estas bodegas, una de las más antiguas es Bodegas Bilbaínas, fundado por la familia Ugarte, vizcaínos de pro, y que concretamente además, por lo que me he enterado hoy, el Centro Riojano de Madrid tiene 120 años y Bodegas Bilbaínas tiene también 120 años de la misma manera, ¿no? Bueno, pues uno de sus viñedos más espectaculares era el Viñazaco, que cuando cambió de propietarios hace unos años, bueno, pues este grupo lo mantuvo un poco apartado y han recuperado precisamente esa viña, la han marcado como viñedo singular. El viñedo se plantó nuevo hace 35 años aproximadamente. Es una zona donde solamente se cogen unos 2.000-3.000 kilos por hectárea. Se ha bajado muchísimo los rendimientos de los viñedos singulares y, como os decía, en 1918 Santiago Ugarte, fundador, adquiere Viñazaco en este meandro al lado de la bodega, porque al final lo que hicieron los bodegueros de Haro fue repartirse el meandro de Ondón, el meandro que va hacia Villalba, toda esa zona se la repartieron entre los bodegueros de Haro. Pues en este caso Viñazaco le tocó a Santi Ugarte, el antecesor de los Ugarte que han venido después y fundador de Bodegas Bilbaínas. Quizás en aquel momento la bodega o la explotación agraria, porque entonces las bodegas no eran solamente eso, elaboradores de vino, sino que tenían cabezas de ganado, tenían cereal, eran explotaciones agrarias y quizás la más importante, ¿no? Una tierra que está a 448 metros de altitud, con arena profunda, con cantos rodados, tiene una zona de aluviales además y, como os decía, solamente 2.000 kilos por hectárea. Es el primer vino singular que sale en Haro, es de la añada de 2017, ha tenido 20 meses en fudre de 1.200 litros y 12 meses en botella. Se han elaborado nada más que 3.597 botellas. Aquí teníamos que tener 6, pero solamente tenemos 2, pero sí que tenéis la oportunidad de probarlo en primicia porque todavía ni ha salido al mercado. Es un vino que todavía no está fuera. Vamos a notar la rotundidez de la zona, la acidez tan característica de esa zona de la Rioja Alta. Las cooperativas nacieron en la ruta del vino de Rioja Alta, lógicamente, y en toda España, en los años 50-60, con el fin de aunar viticultores, de aunar cosecheros, de aunar gente que tenían uva y que tenían muy pocas posibilidades de venderlo, ¿no? Nació con idea de juntar gente para que pudiesen vender el producto juntos, que no se les malograsen las cosechas, que no les malpagasen por el producto que ellos tenían, porque yo reivindico siempre la figura del viticultor, como os decía antes, ya no del viticultor que hace vino, del viticultor que cultiva sus viñas y que es un orgulloso agricultor. Es que parece que aquí nos da vergüenza ser agricultores. No, es que en La Rioja hay muchísimos agricultores y muy orgullosos de ello, ¿no? Yo creo que es muy importante, además, y hay que tenerlos en cuenta. Pues las cooperativas nacieron para ellos, nacieron para que esta gente pudiese elaborar los vinos y venderlos. En un primer momento, como no podía ser de otra manera,
eran los proveedores habituales de las grandes marcas. Seguro que muchísimos de los vinos que vosotros habéis catado de grandes marcas, de marcas comerciales, en cualquier país del mundo, ha nacido de un agricultor que llevaba sus uvas a una cooperativa que están repartidas por esta ruta del vino de Rioja Alta, ¿no? La tenemos en todos los pueblos y desde hace unos años han dicho, oye, que estamos aquí, que somos el inicio, que somos los proveedores de uva. Yo he estado en cooperativas, he tenido el privilegio de hacer una visita a la nave de barricas y he dado un paseo por el pueblo sin moverme de la misma nave. ¿Por qué? Porque en las elaboraciones por separado ves cada uno de los términos, los entiendes, los comprendes y te huele y te sabe a ese término. Es un absoluto privilegio acercarse por las cooperativas de San Asensio, la de Taró que vamos a catar ahora y cualquiera de las que tenemos en la ruta del vino de Rioja Alta, ¿no? Y fundamentalmente por eso, porque es el orgullo del viticultor, es las ganas de sacar al mercado un producto propio, ¿no? Y ya con los años siguen lógicamente vendiendo a las grandes marcas el vino que ellos tienen, pero han empezado a decir, ¿y por qué no? ¿Y por qué no vamos a tener un vino propio? ¿Y por qué no vamos a ser capaces de conquistar el mercado con nuestra marca, ¿no? Con nuestra marca, que es la marca de nuestro pueblo, que es, en muchísimos casos, en muchísimos de los pueblos de la ruta del vino de Rioja Alta, es la mayor empresa que existe en ese pueblo. Por encima de todas las que tengáis alrededor, en los polígonos industriales que haya. Es el mayor generador de riqueza de ese pueblo. Por eso yo lo respeto tanto y, sobre todo, me gusta tanto hablar de ellos. Es más, el presidente del Consejo Regulador actual representa una cooperativa, ¿no? Por la importancia que tienen estas cooperativas precisamente para ello, ¿no? Y cuando además hablamos de cooperativas, nos vamos a esta bodega Tarón, que está en Cuzcurrita de Río Tirón. La bodega está en Cuzcurrita físicamente, pero coge viñedos de Cuzcurrita, de Tirgo, de Sajazarra, de Villaseca. Son 220 socios, 220 familias de estos pueblos que viven gracias a que llevan las uvas a su cooperativa. La cooperativa gestiona bien y nos trae vinos, por ejemplo, como este, ¿no? Son cerca de 700 hectáreas, no sé dónde lo tengo apuntado, yo creo que eran como 700 hectáreas de toda esta zona. Es el orgullo de los agricultores, el orgullo de unas ganas de hacer las cosas bien, ¿no? En este caso lo que tenemos aquí es el vino más especial, un vino que lo sacan solamente en cosechas muy especiales, Pantocrator 2010, el que todo lo puede, es el significado de esta frase. Es la imagen de un Cristo sentado en su trono, con su mano en actitud de bendecir y sosteniendo en la mano izquierda el libro de los Evangelios. Es el típico arte románico que se encuentra además salpicado en toda esta zona, porque hemos hablado poco de ello, pero la ruta del vino de Rioja Alta también es románico. Es el románico de sus pueblos, de toda esta comarca de Cuzcurrita, de Tirgo, de todos estos pueblecitos alrededor que son absolutamente mágicos, ¿no? Sí. Buenas tardes, soy José Ignacio Junguitu, soy el responsable de dirigir la cata que hemos hecho hoy presentando la ruta del vino de Rioja Alta aquí en el Centro Regional de Madrid. Tu experiencia como profesional te avalan 25 años, ¿no? Sí, exactamente. Llevo 25 años, como suelo decir yo, catando vinos y luego contándolo. Vinos de todos los sitios, pero bueno, siempre tienes un cariño especial por la zona donde vivo y como ahora vivo en esta ruta del vino de Rioja Alta, pues me encuentro muy cómodo allá. ¿Normalmente haces catas para empresas? Sí, yo trabajo mucho o para instituciones o para bodegas o directamente para empresas, para presentaciones de productos, desde relojería, joyería, bancos. Bueno, cuando al final la gente quiere presentar un producto, aunque sea un producto muy técnico, y darle un poquito de alma, pues siempre se refugian en el vino, que yo creo que nos gusta a todos y que tiene algo especial. Yo creo que el vino nos aporta un apego a la tierra, una cercanía a la historia y a la tierra que no lo tienen otros productos. De estos vinos que hemos presentado aquí en el Centro Riojano, sí. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, al final lo que hemos intentado en esta cata es no hacer una cata de un vino concreto ni de un modelo en concreto, ¿no? Sino de una zona. Yo creo que la magia que tiene la ruta del vino de Rioja Alta es precisamente esa. Es que tenemos de todo. Es que el más grande puede tener 15 o 20 millones de botellas al año y el más pequeño puede tener 5 o 10 o 15.000 botellas. Que la cooperativa tiene 200 y pico socios y que la otra bodega es de un grupo inversor grandísimo que se ha gastado un montón de dinero en enología, ¿no? Que el barrio de la estación son las bodegas más antiguas, bodegas con 150 años, quizás las bodegas del vino moderno más antiguo de España, y por otra parte tienes proyectos bodegueros que llevan 2, 3, 4 años haciendo también vinos con fama mundial. Yo creo que la ruta del vino de Rioja Alta es precisamente eso, es la unión de todo el sector del vino. También haces, campañas de comunicación, ¿no? Sí, exactamente.
Cuéntame. Sí, bueno, soy colaborador de medios, aquí por ejemplo en Madrid con la revista Mi Vino, estoy en el panel de cata con ellos y luego tengo un espacio en Radio Euskadi, he colaborado con la cadena SER, en alguna televisión local también, bueno, pues me llaman un poco para hacer actividades relacionadas con el vino, para hablar de vinos, como te decía antes, para catar vinos y luego contarlo en cada uno de sus momentos. O sea que, digamos, hablamos de todos los vinos de España. Sí, yo cato de todo. La ventaja que tengo, mira, a mí me formé, pero a mí me apasiona el vino, ¿no? Entonces una de las grandes ventajas de dedicarte a esto es que yo cato a diario. Y qué más divertido para una persona que le gusta mucho el vino que catar a diario, ¿no? Pues eso es precisamente lo que hago. Saliéndonos un poco del vino de La Rioja, ¿qué te Sí. parecen los vinos olorosos o el palo cortado? Fíjate dónde te llevo. Bueno, te voy a contar un secreto ahora que no nos ve nadie. Me apasionan los vinos de Rioja, porque vivo allí y es una zona maravillosa. Pero para mí hay dos zonas mágicas en el mundo, ¿no? Quizás tres con Rioja, ¿no? Una es Champán y otra zona es Jerez. Yo creo que en Jerez no se hace enología, se hace directamente arqueología. Se elaboran vinos como en tiempo de los romanos. Eso es magia. Es más, en la nevera, en el armario de vinos de mi casa, nunca me falta un oloroso, un palo cortado, un generoso en general. Bueno, ya que me estás hablando de los espumosos, en este caso incluso del champán o del brut, Sí. ¿qué te parecen los brut españoles? Bueno, pues me parecen muy interesantes. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que en el recorrido del vino en España, ten en cuenta que siendo el país con mayor superficie de viñedo, el tercero con más producción de vino del mundo, no nos vamos a engañar, hasta hace 50 años la España rural era pseudomedieval y lo que se hacía fundamentalmente era lo que se llamaban como vinos de pasto, eran vinos de baja calidad. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora ha llegado la economía, que lógicamente estamos mucho mejor que antes, han llegado las inversiones y se están haciendo grandísimos vinos. Tenemos posibilidades de ser muy grandes. ¿Qué nos falta? Un poquito más de tiempo. Y lo estamos viendo en los vinos de la cata de hoy y en cualquiera de los vinos que catamos habitualmente. Ten en cuenta que cada vez se están haciendo mejores vinos porque cada vez nos dedicamos más tiempo a lo importante. A lo importante, ¿qué es lo que lleva más tiempo? La viña. ¿Y qué te parecen las cooperativas, en este caso de España? Bueno, ¿qué te voy a decir? Si además es uno de los modelos que he representado hoy aquí, porque me parece importante. Soy un gran defensor del sector primario, del pequeño viticultor y, ¿por qué no, de las cooperativas? Nacieron en su momento, en esos años 50, 60, con idea de dar cobijo a pequeños viticultores que entonces, en muchos casos, lo que tenían era miseria. Es así de claro. ¿Qué es lo que pasa? Que esta gente, orgullosos viticultores, orgullosos propietarios de sus viñas, lo que querían era decir, bueno, ya hacemos vino a granel para vendérselo a otras marcas, ¿por qué no vamos a empezar a hacer nuestras marcas? Y el ejemplo es el vino que tenemos aquí, pero hay miles de ejemplos. Lo estaba comentando antes en la cata, todo el valle del Najerilla, con los claretes, con esas garnachas de la zona alta que son espectaculares, toda la zona de la Rioja Alta, la cooperativa de Haro, la de San Vicente de la Sonsierra, vinazos espectaculares, Tarón, que es la que hemos catado hoy aquí. Yo creo que son vinos que vamos a dejarles un poquito de tiempo y que tienen un futuro prometedor. Y una cosa, como son productores, como son propietarios, en muchos casos muy bien de precio, ¿eh? ¿Y qué te parece la Rioja Alta? Porque es muy desconocido. Bueno, la Rioja Alta me parece magia. La Rioja Alta me parece, yo lo suelo decir muchas veces, pues por mi trabajo, gracias a Dios, ¿verdad? Disfruto mucho bebiendo y contando cosas de vinos de todo el mundo, ¿no? Y viajando a esas zonas. ¿Qué más ilusión y qué cosa más bonita para una persona a la que le gusta mucho el vino que viajar por el mundo probando vinos, ¿no? Bueno, pues para mí, desde que vivo además en esta ruta del vino de Rioja Alta, en esta zona, en Haro concretamente, eso me ha permitido conocer en profundidad la Rioja. Y lo que te permite fundamentalmente es eso, es ver, bueno, tú te marchas a la Toscana, por ejemplo, y tienes un viñedo mágico, un paisaje espectacular, que en muchos casos lo tienes aquí, al lado, en Haro, en San Vicente de la Sonsierra, en Ábalos, en San Asensio, en Cenicero, en Torremontalvo, en cualquiera de estos pueblos. Unos paseos que aparcas el coche, te alejas un poco de la carretera y es magia, tiene una energía especial. A mí me gusta mucho la meditación y el yoga y son sitios donde la magia está ahí, donde hay una energía especial. Y bueno, ¿qué te ha resultado estos vinos que hemos encontrado aquí en la ruta del vino? Bueno, cuando hice la selección de los vinos lo que buscaba precisamente es lo que hemos tenido aquí, ¿no? Encima hemos contado con el privilegio, porque de verdad que esto ha sido un privilegio de contar con Andrés Pascual para que nos hablase, para que nos contase, nos diese un poco la parte más lírica de los vinos, ¿no? Yo lo que buscaba aquí era tener modelos, porque os he traído cinco modelos, pero es que de estos 5 modelos los podríamos extrapolar a un montón de decenas de marcas de cada uno de ellos. Y lo que buscaba precisamente era originalidad, era terruño, era pertenencia,
era sentirse orgulloso de lo que están y de lo que hacen, y que lo hacen encima en la ruta del vino de Rioja Alta, ¿no? Lo que buscamos precisamente era sorprender un poco. Al final, hoy la cata ha sido fundamentalmente con prensa especializada, muchos de ellos residentes en Madrid, que no nos vamos a engañar, Madrid es el centro y es donde se catan la mayoría de los vinos. Entonces, lógicamente, lo que teníamos era que intentar sorprender el cosechero más pequeño, la cooperativa más peculiar, incluso una gran marca como Bodegas Bilbaínas nos ha permitido, nos ha dado el lujo, y muchas gracias a Maite y al equipo de enología de Bodegas Bilbaínas, el equipo de Bodegas Bilbaínas, que nos ha permitido presentar en primicia el viñazaco aquí, en esta cata que hemos tenido. Y bueno, pues un poco todo lo que hemos catado. Lo que hemos catado era un ejemplo más de todo lo que puedes encontrar en la ruta del vino de Rioja Alta. Bueno, ¿qué te ha parecido, por último, en la casa, el Centro Riojano en Madrid, presentar estos vinos aquí? Bueno, pues un auténtico privilegio. Lo comentaba antes con el presidente, que es un señor encantador, un grandísimo embajador del Rioja y de Haro, además, como comentábamos también, que esto es un privilegio. O sea, yo creo que La Rioja sea la comunidad autónoma más pequeña de España, que tenga este centro riojano donde lo tiene, las instalaciones que tiene, el sitio que es. O sea, yo hoy me siento un absoluto privilegiado de haber venido aquí a presentar los vinos de la ruta del vino de Rioja Alta. Yo me comprometo, yo creo que el presidente también conmigo, de visitar Rioja Alta, cualquier bodega, y que en este caso nos hagas una cata puntual. Pues os haremos una cata por allá, os pasearemos entre viñedos, os haremos reconocer ese espacio mágico que Andrés nos ha escrito en su libro, y haremos que disfrutéis y que veáis la magia de lo que es la ruta del vino de Rioja Alta. Pues con la copa, muchas gracias. Muchas gracias.